con ese micrótomo se hacen los cortes. Una vez que está totalmente cortado, se vuelve a hidratar los distintos cortes con alcohol en concentración decreciente, es decir, se empieza desde el silol para atrás en el frasco de alcohol con mayor concentración al de menor, se lo vuelve a pasar hasta llegar al agua destilada, y ahí se tiñe los diferentes cortes con distintas sustancias de tinción. La más conocida es la hematoxilina eosina, pero hay otras que va a permitir su observación luego en el microscopio. Habitualmente la eosina tiñe de rosado los citoplasmas de las células y la hematoxilina de violeta los núcleos de las células. Después que está esta tintura, se pone en un porta objeto, así se llama el vidrio donde se pone el preparado ya teñido, y se lo tapa con otro vidrio que se llama cubre objeto. Entonces así ya está la pieza lista para observarse y se lo monta en el microscopio. A eso se le llama montaje. Se enfoca, por supuesto, se enciende el microscopio para poder recibir la luz, se enfoca y entonces podemos tener la observación. Entonces aquí vemos otra imagen donde se van viendo las secuencias que les acabo de mencionar. Bueno, primero se obtiene la muestra, luego se fija, ahí está la inmersión de la muestra, la fijación con el formol, se lava, se va llevando a concentraciones crecientes de alcohol hasta llegar al silol. Luego se pone, como les decía yo, en ese molde para colocar la parafina líquida hasta formar el taco que tiene esa forma rectangular. Se espera que la parafina se enfríe para tener esa consistencia dura, entonces queda el bloque de parafina o el taco de parafina, que luego se lo lleva a sucesivos cortes con el micrótomo, se lo tiñe, se lo vuelve a hidratar, se lo hidrata, luego se lo tiñe y ya se pone en el portaobjeto y el cubreobjeto para poder montarse en el microscopio. En esta otra imagen lo que estamos viendo son los niveles de organización de la materia viva. La materia se va organizando desde lo más pequeño a lo más grande o desde lo más simple a lo más complejo. Nosotros antes de las células tenemos todas las unidades atómicas, inclusive hoy se habla de lo subatómico, donde lo que habría es energía. A nivel mayor de esta estructura atómica tenemos la célula, que vamos a definirla como la unidad morfofuncional de todo ser vivo. En este caso estamos hablando de células humanas, entonces será como definición la unidad morfofuncional del ser humano. Estas células se van agrupando en conjuntos. Entonces el conjunto de células recibe el nombre de tejido, donde nosotros vamos a decir que tejido es un conjunto de células que tienen un mismo origen, una misma estructura y una misma función. Tenemos 4 tipos de tejidos fundamentales que vamos a ir estudiándolos en clases sucesivas, que son los tejidos epitelial, el más sencillo de todos, el tejido conectivo o conjuntivo, el que le sigue en complejidad, luego viene el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso, que es el más complejo de todos. Entonces tenemos 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, muscular y nervioso. Esos conjuntos de tejidos, cuando se agrupan, forman lo que se llama un órgano. Entonces, si tenemos que definir órgano, vamos a decir que son un conjunto de tejidos, pero que tienen una misma función. Por eso, esos órganos se van a ir agrupando en lo que se llama el aparato, que el aparato es un conjunto de órganos con una determinada función, como el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, que tienen grupos de órganos pero que tienen una determinada función. Por ejemplo, el aparato respiratorio tiene las vías aéreas y tiene los pulmones, pero como función es la de la respiración. El aparato cardiovascular tiene como estructuras el corazón, los vasos sanguíneos, pero la función es la de la circulación de la sangre, y así sucesivamente, los distintos aparatos.
Y finalmente tenemos el sistema. El sistema en realidad es la misma definición de aparato, es un conjunto de órganos que tienen una determinada función, pero tiene una característica particular, y es que uno de los 4 tejidos predomina sobre los otros, como por ejemplo el sistema inmunológico o el sistema endocrino, donde, el ejemplo del sistema endocrino, el tejido epitelial glandular predomina sobre los otros tejidos, por eso se llama sistema y no aparato. Aquí tenemos otro esquema de la organización de los diferentes aparatos y sistemas. Podemos decir que los aparatos y sistemas se van a organizar según la función de relación, la función de nutrición o la función de reproducción. Dentro de la función de relación vamos a tener al sistema endocrino y al sistema nervioso, que serían los sistemas que se encargan de avisar qué es lo que pasa en el medio externo del ser humano y en el medio interno, y va coordinando o controlando el resto de los aparatos. Luego tenemos dentro de la función de nutrición al aparato digestivo y al aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque la célula para vivir necesita del oxígeno y necesita de los nutrientes, específicamente de la glucosa. El oxígeno, ¿quién lo va a aportar? El aparato respiratorio. Y la glucosa y el resto de los nutrientes, el aparato digestivo. Ahora, esos aparatos a su vez necesitan evacuar sustancias de desecho producto del metabolismo de las células. Esas sustancias de desechos van a ser, en el caso del aparato respiratorio, el dióxido de carbono, y en el caso del aparato digestivo, las sustancias productos de la digestión que no son saludables para el organismo y deben ser desechadas. Entonces, también se encargan estos aparatos digestivo y respiratorio de la eliminación de esos desechos. Y finalmente tenemos la función de reproducción, donde vamos a tener el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, que se van a encargar de la perpetuación de la especie. Recordemos que la característica de los seres vivos es la de nacer, crecer, reproducirse y morir, es decir, garantizar que la especie va a continuar. Para eso tenemos el aparato reproductor. Y aquí, como les mencionaba, tenemos el tema de la excreción de las sustancias que no son saludables para el organismo, y esa excreción la va a hacer el aparato digestivo por un lado, pero también va a colaborar el aparato urinario por el otro. Aquí tenemos una imagen donde se ve la constitución del cuerpo humano. Lo que estamos viendo aquí es la musculatura, los músculos que se insertan en los huesos, que permiten el movimiento. Y después también tenemos este dibujo que muestra la posición anatómica con la que se describen habitualmente las estructuras o regiones del cuerpo humano. La posición anatómica es una posición en estado de bipedestación, es decir, en estado de pie, con la palma de las manos hacia adelante y los pies ligeramente separados hacia afuera. Esa es la posición anatómica, tanto del lado anterior, que también se lo llama ventral porque está relacionado con el vientre, como del lado posterior, que también se lo llama dorsal porque está relacionado con la espalda. Por otro lado, acá en esta posición anatómica vamos a ver la región cefálica, porque está relacionada con la cabeza, o la región distal o caudal, que es la que está relacionada con la cola. En realidad hace referencia a la cola de los animales, ¿sí? Pero quedó región caudal a la parte más distal del cuerpo humano en relación con la cola. Bien, por otro lado, tenemos que diferenciar los que son ejes y los que son planos anatómicos. Vamos a decir que ejes anatómicos son 3. El eje longitudinal o vertical, que va desde arriba hacia abajo, el eje transversal, que va desde un lado a otro lado del cuerpo, y el eje sagital, que va desde adelante hacia atrás.
Ahora vamos a hablar de los planos anatómicos. Tenemos 4 planos anatómicos: un plano sagital, un plano frontal o coronal, un plano transversal y un plano oblicuo. El plano sagital es aquel que divide al cuerpo en una porción derecha y una porción o mitad izquierda. Ese es el plano sagital, es un plano medio que atraviesa al cuerpo y divide el mismo en derecho e izquierdo. El plano frontal o coronal es aquel plano que divide a la estructura o al cuerpo en una región anterior y en otra región posterior. También tenemos una mitad anterior y una mitad posterior, a diferencia del eje sagital, que nos dividía en una mitad derecha y otra izquierda. Luego tenemos el plano transversal, que es un plano horizontal que permite la división del cuerpo o de la estructura anatómica en superior e inferior. Los otros planos eran verticales, este es un plano horizontal. Y finalmente el plano oblicuo es aquel plano que genera una línea en ángulo no recto y por ende la estructura se ve hacia un lado o hacia el otro de manera oblicua. Entonces en este dibujito tenemos el eje vertical, que ven que va de arriba hacia abajo, el eje sagital de adelante hacia atrás y el eje transversal o lateral. Y después los planos que fuimos viendo, el plano frontal o coronal que divide al cuerpo o a la estructura en una región anterior o ventral o posterior o dorsal en relación al vientre hacia adelante o abdomen y a la espalda hacia atrás o dorso. El plano sagital que divide a la estructura o al cuerpo por la mitad y nos va a determinar un lado derecho de un lado izquierdo. Esos dos planos, tanto el sagital como el frontal o coronal, son planos verticales. Y después tenemos un plano horizontal, que es el plano transversal, que me divide al cuerpo o a la estructura corporal en superior e inferior. Lo que no estamos viendo aquí, pero sí en esta otra imagen, es la sección oblicua, que formaba ese ángulo no recto. Entonces aquí tenemos secciones longitudinales, secciones transversales y secciones oblicuas. Bien, direcciones en el espacio. Podemos hablar, como les había mencionado hace un rato, de una disposición craneal o caudal en relación a si se acerca al cráneo o más hacia la cola, medial si está más hacia la línea media del cuerpo o lateral si va más hacia los costados, ventral en relación a la parte anterior donde está el abdomen o dorsal en relación a la parte posterior donde está la espalda. Proximal quiere decir que se acerca a la línea media del cuerpo y distal que se aleja. Por ejemplo, la articulación de un hombro es proximal en relación al cuerpo, mientras que la articulación de la muñeca es distal porque se aleja de la línea media. O la articulación de la cadera en los miembros inferiores también sería proximal a la línea media del cuerpo, mientras que la articulación del tobillo sería distal porque se aleja del mismo. Otra forma de hablar de posiciones en el espacio es palmar plantar, es decir, la palma de la mano, la planta de los pies. Periférico, que queda hacia afuera, o profundo, que está más hacia adentro. Por ejemplo, venas periféricas o venas profundas. Homolateral quiere decir del mismo lado, contralateral quiere decir del lado opuesto. Supra, el término supra quiere decir por arriba, el término infra quiere decir por debajo. Por ejemplo, inferomedial quiere decir por debajo y hacia el medio. Superolateral quiere decir por arriba y hacia un costado. También tenemos términos nuevos en anatomía como la de los movimientos, extensión, flexión. Bueno, aquí tenemos las imágenes donde vemos la extensión de los miembros superiores e inferiores, la flexión también de los mismos, en el caso de la mano, de los dedos. Después tenemos otras imágenes de flexión y extensión del tronco, rotación, protrusión, retrusión, eso tiene que ver con la mandíbula. La retrusión
y la protrusión. La retrusión es cuando llevamos la mandíbula hacia atrás, la protrusión hacia adelante, la elevación y la depresión, por ejemplo, de los hombros, la eversión e inversión, por ejemplo, de los pies, supinación o pronación, si